estas ideas. La reunión va a estar grabada, pero no necesariamente la vamos a compartir. Es un tema más de organizarnos y después poder recuperar las ideas de Debbie. Y la parte de la conversación la vamos a borrar, así podemos hablar libremente. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Liora Gomel. Yo estoy acá colaborando con Bridge, que es una iniciativa del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial, que se junta en esta oportunidad con la Anti-Defamation League para dar este curso gratuito, porque básicamente, como los que pudieron ver el video, lo que nosotros detectamos es que hay muchas cosas que se pueden hacer para estar mejor en esta situación, y una de ellas es que donde detectamos que hay una necesidad de información, creamos un curso. En su momento fue sobre qué estaba pasando en Siria, que veíamos que en los distintos grupos de WhatsApp la gente no entendía bien qué pasaba, entonces creamos una capacitación. Ahora es esta y otras cosas que vamos a ir generando a medida que cada uno de ustedes nos vaya diciendo qué les parece que se puede ir haciendo. La idea es crear puentes, potenciar. También estamos trabajando con los grupos de influencers, así que cada uno de nosotros en esta batalla es indispensable, y la idea es que tengamos la mayor cantidad posible de herramientas para eso. Así que bueno, lo primero, agradecer a Debbie el horario y a cada uno de ustedes por hacerse el tiempo para estar mejor preparados para esto. Más o menos les conté de qué se trata Bridge. Pedimos por el retorno de todos los secuestrados cada vez que nos juntamos, porque es lo más importante que podemos hacer ahora. Y bueno, cierro yo y pasa Debbie si les puede compartir. Vamos a hacer 40 minutos de charla de ella contándonos esta primera parte, que es sobre el antisemitismo en el mundo. La semana que viene vamos a ver antisemitismo en América Latina. Anotados hay personas de 14 países distintos. Hay también de Inglaterra, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, así que somos diversos. Pero está anclado hoy en Historia Mundial del Antisemitismo, la semana que viene en Historia Latinoamericana, y el tercer miércoles que nos vamos a juntar va a ser una práctica directa con Jessica Cohen, que es influencer, donde vamos a trabajar prácticamente qué cosas podemos hacer en las redes para combatir el antisemitismo. Así que bueno, esperamos que les sirva, que sea un aporte. Y una vez que Debbie termine, vamos a abrir a preguntas para que puedan ustedes también traernos qué cosas les están resonando de todo esto en cada uno de sus lugares, porque no es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en Bogotá, en Venezuela, en Cuba, etcétera. Así que bueno, gracias por sumarse y esperamos que les sea útil. Bueno, gracias, muchas gracias, Leora, por la presentación y por la iniciativa, por poder estar aquí con ustedes. Gracias al Departamento de Emprendimiento de Sionistas y la ADL, que es el Anti-Defamation League, la Liga de Antidifamación, que es a la que yo pertenezco. Leora hablaba de las 12 de la noche porque yo vivo en Israel, que es donde estoy ahora, y efectivamente, como dijimos, lo primero y más importante es esperamos la vuelta de los 59 secuestrados. Hoy estamos a 523 días después de ese terrible 7 de octubre del 2023. Bueno, vamos ahora, voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme si se ve y si está todo bien. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Estamos bien? Sí, se Ok, ve, Debbie. perfecto. Ok. Los Entonces, participantes están, las participantes, porque la mayoría mujeres, están muteadas este rato que habla Debbie, pero estamos viendo el chat para pasarle a ella cualquier cosa que comenten. Y después abrimos los micrófonos. se me fue hasta el final, vamos al principio. Ok, ¿se me escucha, sí? Por favor avísenme si se escucha todo bien. Bueno, efectivamente, esta primera charla, que lo que vamos a hacer es ver la historia del antisemitismo y sus mitos, porque así como vimos el breve video que puso Liora, donde lo más importante es el conocimiento, la manera, la información y el conocimiento que nosotros podemos tener frente a todo lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Entonces, quería empezar a contar lo que es el antisemitismo a grandes rasgos y sus mitos de antisemitismos,
y hasta el día de hoy. Y entonces ya la próxima semana vamos a aplicar todo lo que pudimos ver hoy, lo vamos a aplicar en lo que es historia del antisemitismo, pero en América Latina, y dedicar un rato a lo que nos está pasando en estos momentos en ese continente. Entonces, primero que nada, quiero hablar sobre ¿cuáles son los antecedentes para la fundación de la ADL? Es decir, primero hubo un suceso en 1913 en Estados Unidos, un supervisor de una fábrica, Leo Frank, judío de 29 años, fue condenado por el asesinato de una joven empleada en Atlanta, Georgia, una chica de 13 años que trabajaba en esa misma fábrica. Se lo condenaron por el asesinato de esta chica, lo cual no, él era totalmente inocente. Pero al cuestionarse la imparcialidad de un juicio contaminado por un antisemitismo manifiesto en ese momento, el gobernador de Georgia redujo la condena de Frank de pena de muerte a cadena perpetua. Esta fue en 1915, 2 años después de este asesinato. La reducción de la condena provocó una ola de propaganda centrada en la religión de Frank, es decir, de nuevo, es el antisemitismo, el ataque y no tanto lo importante realmente si cometió o no cometió el delito. Entonces, ¿qué ocurrió? Una turba enfurecida incluía destacados ciudadanos locales de Atlanta, lo secuestró en la prisión y lo linchó. Con esto quedó realmente de manifiesto que en Estados Unidos, donde ya había una gran cantidad de judíos establecidos y considerados que estaban emancipados, vieron que seguía el antisemitismo y se fundó el ADL. ¿Cómo se fundó el ADL? Es decir, ellos, se juntó un grupo de abogados para defender a Leo Frank con el suceso que yo ya conté. Y ahí se dieron cuenta de que el antisemitismo existía, de que a pesar de estar en los Estados Unidos, y esto que estamos hablando hace más de 100 años, el antisemitismo existía a pesar de estar relativamente integrados a la sociedad. Entonces, la Liga Antidifamación dijo, vamos a poner fin a la difamación del pueblo judío y cuidar el trato justo para todos sin importar religión, raza y género. Entonces, ellos actúan en Estados Unidos, hay Liga Antidifamación en Europa, hay una representación de América Latina también en Estados Unidos, y en Israel también tenemos una sede. Ahora, vamos a entrar directamente en lo que sería el antisemitismo, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Podemos llamarlo antisemitismo, judeofobia, antijudaísmo, pero al final el término que sea que utilicemos, si está viendo que el antisemitismo es el que más se utiliza, pero es el más moderno, está siempre basado en estereotipos y prejuicios en contra de los judíos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, y lo vamos a ver ahora que ha sucedido eso a través de toda la historia del pueblo judío. Pero vamos a empezar a aclarar cuando hablamos de estereotipos y de prejuicios de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de estereotipos, decimos que es la afirmación de que todos los miembros del grupo son inherentemente similares en pensamiento y comportamiento. Es decir, todos los judíos realmente son avaros, aquí puse ejemplos, son codiciosos, son traidores, son explotadores, buenos con el dinero. Es decir, el simple hecho de ser parte de ese grupo, ya estamos estereotipados, es decir, ya consideran que son esas características las que ellos se llevan. Y estos estereotipos visualizan prejuicios. Cuando hablamos de prejuicios, lo que queremos decir son ideas o suposiciones que se tienen sobre un individuo que forma parte del grupo, ¿sí? Es decir, nosotros consideramos que un judío es avaro. ¿Por qué? Porque el estereotipo que yo tengo es de que los judíos son avaros. Ahora, generalmente estos prejuicios no provienen del contacto directo ni de la experiencia, sino de una consideración previa, es decir, no tienen que haber estado ni siquiera en contacto con algún judío para decir, ah, es que todos los judíos son así. Ahora, los prejuicios pueden ser en términos religiosos, raciales, de género, de clase, de edad y mucho más. Ahora, nosotros estamos hablando específicamente de estereotipos y prejuicios de los judíos, pero esto se da en también otros grupos
de la sociedad, pero nosotros estamos en este momento con el grupo judío específicamente. Vamos a seguir adelante. Y estos prejuicios y estereotipos nos llevan a lo que es creado en la pirámide del odio, que puede llegar, si nosotros vamos avanzando, a lo que sería un genocidio, y esto fue realmente lo que pasó en la época del Holocausto, de la Shoah. Empezaron con actitudes basadas en estereotipos, hablando sobre cómo son los judíos, por supuesto culpándolos, como pasó en Alemania, de todos los problemas que ocurrían a nivel social, económico y político. Después empezaron actos de prejuicio, hubo una discriminación sistemática, es decir, se llevó ya lo que fue el acto violento hacia el judío, la violencia motivada por estos prejuicios de los que estábamos hablando, y se llega al genocidio, ¿sí? Entonces, realmente el Holocausto, por desgracia, es un claro ejemplo de lo que fue la pirámide del odio, siempre basándonos en estereotipos, cosas que a veces encontramos como algo inofensivo, pero realmente puede llegar a términos bastante graves, ¿ok? Vamos para adelante. Ok, vamos a analizar el fenómeno del antisemitismo a través de la historia. El término mismo, como un poco comenté antes, es un término relativamente moderno que fue designado en 1879 por Wilhelm Marr. Él designa las frecuentes campañas antijudías que había en Europa y les designa un nombre. Antes se hablaba de antijudaísmo o de judeofobia, o a lo mejor no tenía un nombre específico, hostilidad hacia el judío, pero en este momento comienza el antisemitismo como denotar la causa o naturaleza específica de una manifestación antijudía. Y podemos de alguna manera tener de diferentes expresiones del antisemitismo, como podría ser el religioso, el económico-social, el político, el racial, y a veces se mezclan entre ellos mismos, entre estos mismos tipos o expresiones de antisemitismo. Entonces vamos a ver cómo fue en la historia. Si nosotros vemos la cronología del antisemitismo, es decir, desde que existe el judío, tenemos así, el precatolicismo, cuando hay odio a los judíos por prejuicios étnicos. Ahora voy a explicar un poquito más en detalle cada uno de estas épocas. Tenemos comienzo del catolicismo hasta el siglo XIX, que podemos definirlo como antisemitismo religioso. El siglo XIX y XX, que está el antisemitismo racial, aunque también mezclado con el social. Y el siglo XX y XXI sería más que nada, obviamente también el racial, como lo vimos en la Shoah, y el antisemitismo político. Y como dije, se mezclan todos estos. Ok, no encuentro el mouse. Un momento, ahí apareció. Ok, tenemos la primera expresión que es el precatolicismo. Estamos hablando cuando el grupo minoritario, es decir, el grupo judío, era de los pocos, si no es que el único grupo monoteísta que estaba de alguna manera insertado en sociedades que eran más bien politeístas. Entonces, ya desde ese momento era visto como algo extraño, no solo a nivel monoteísta de que creen en un solo Dios cuando los demás grupos tenían varios dioses, sino que el Dios al que alababan no, era un Dios que no veían, que no tenía imagen, cosa que también les resultaba raro. Entonces, y es el otro, el judío aquí comienza a ser el otro, comienza la alteridad del judío. También para ellos, para los demás grupos, los judíos practicaban costumbres extrañas, entonces esto también los pone como el extranjero, como el diferente, y bueno, siempre se le tiene miedo generalmente a lo que es diferente, entonces aquí ya comienza la hostilidad contra el judío. Y hay hostilidad, si ya vamos a algo específico, en el Imperio Romano y los judíos, es decir, hay provisión de Shabbat, de circuncisión, como dos ejemplos, con el objetivo de desarraigar los elementos nacionales y religiosos del judío, pero bueno, tenemos varios ejemplos en la historia de que no se logró hacer eso. Ok, seguimos adelante.
Comienza la siguiente etapa, la podríamos llamar, es cuando comienza el catolicismo, sería hasta el siglo XIX, es decir, esto sería la Edad Antigua, más que nada, más que la Edad Antigua sería también la Edad Media, y lo que se caracterizó fue por el deicidio, es decir, se le culpaba a los judíos por hacer los asesinos, por ser los asesinos de Cristo, de Jesucristo, cosa que hasta hace muy poco tiempo se consideró que así era por la Iglesia católica. Después tenemos los libelos de sangre. Libelos de sangre son cuando culpan a los judíos cuando desaparece o un niño o alguna persona mayor, culpan a los judíos de que un niño, de que secuestran niños no judíos para sacarles la sangre y utilizar esa sangre para las fiestas, para las festividades, más que todo para hacer la matzá. Esos son los libelos de sangre muy comunes, es decir, una muy común en la Edad Media. Son acusados de envenenar los pozos durante la peste bubónica. Se sabe que es lo que se llamaba la peste negra. Se sabe que en proporción murieron menos judíos que otras poblaciones, y en parte era por las leyes higiénicas, de alguna manera, que llevaban los judíos. Son épocas donde los judíos viven en espacios reducidos, los guetos, entonces también eso provoca hostilidad hacia ellos. Y sabemos también que la mayoría, el judío, eran los que se dedicaban a las finanzas y recaudadores de impuestos. Entonces, bueno, el pueblo no los quería porque ¿quién era el que tenía que ir a recaudar impuestos? Nadie, ninguno de nosotros quiere a los que recaudan impuestos, pero hay que hacerlo. Y era, por otro lado, también era necesario para el reino, es decir, muchos reinos más que todo de Europa, utilizaban mucho a los usureros, como les llamaban en esa época, para poder financiar o las guerras mismos o cosas que necesitaban para su reino. Durante esta época en Europa, más que todo, hubieron... También, Debbie, perdón Sí, que te interrumpa sí, un segundo, claro, pero también las razones por las cuales los judíos se dedicaban a esas profesiones tienen una raigambre histórica de lo que se les permitía y no se les permitía hacer. Entonces ahí se empieza a ver también cómo estos prejuicios y estas discriminaciones son consecuencia también de un diagrama social que los obligaba a ejercer ciertas tareas y otras no les eran permitidas. exactamente. Es decir, cuando nosotros hablamos del estereotipo del judío avaro y codicioso, un poco viene de esa época, ¿sí? De cuando vemos esto, como tú dijiste, Leora. Gracias por el comentario. Después tenemos constantes expulsiones que son en Inglaterra, en Francia, es decir, y de alguna manera los judíos que estaban ubicados más que todo en Europa Occidental, debido a las expulsiones que hay en esa época, es que se ubican en Polonia, en Rusia, donde después es la mayor migración de los judíos. Tenemos después, quería mostrarles esto rápidamente, esta imagen de en la Edad Media, como decían, ciego a las verdades de la religión del imperio, el conflicto entre la iglesia, que era la victoriosa, y la sinagoga, que era la que estaba vencida. Esto es en la Catedral de Estrasburgo, principios del siglo XIII. Miren, vemos cómo del lado izquierdo está la iglesia, demostrando con una corona, demostrando la copa, alzando y muy orgullosa de sí misma, mientras que vemos del otro lado la sinagoga, que tiene por un lado lo que sería la Biblia dada vuelta, está vendada y está con un palo roto, es decir, muestran cómo es la que está vencida. Y esto no está solo en Estrasburgo, sino que la tenemos también en Bamberg, en Alemania. Y miren, es también en la misma imagen de mostrar al, al, al al judío como estar rendido y no poder ver la verdad, que la verdad es lo católico, ¿no? Está esta otra iglesia, es decir, es interesante cómo en diferentes lugares de Europa, ya a principios de la Edad Media. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos avanzando porque es mucho material y poco tiempo. En el siglo XVIII y XIX,
Comienza esto más que nada en Europa, que era donde estaban la mayoría de los judíos en esa época. Comienza los estados-nación, entonces se le empieza, hay derechos civiles y la ciudadanía, entonces el judío comienza a ser considerado no como un ente comunitario, sino ya como individuo. Y esto también, entonces, hay una crisis de identidad dentro del judaísmo mismo porque hay la salida del gueto. Es decir, el judío ya quiere comenzar, y se le permite, comenzar a participar dentro de la sociedad, ir a la universidad, incluso cambiar, poder tener algunas profesiones que antes no le eran permitidas, ¿sí? Ahora, hablamos de Wilhelm Marr, que fue de alguna manera el que creó el término de antisemitismo, la palabra antisemitismo, y él lo utilizó mucho en el siglo XIX, el darwinismo social, ¿sí? Y entonces aquí también comienza el antisemitismo racial que después fue tomado por Hitler, que lo que hace es consolidando las nociones de blancura, o lo que después Hitler se llamó, bueno, ahí mismo llamaban la raza aria, clasificando a los judíos como más asiáticos que europeos o blancos. Es decir, de alguna manera de aquí ya vienen todas las ideas racistas de los nazis. Después algo muy emblemático que es importante mencionar es el caso Dreyfus, que fue a finales del siglo XIX en Francia. Él era un capitán judío, es importante decir judío, pero judío asimilado, es decir, acusado falsamente de haber vendido secretos militares a los alemanes. Y aquí hubo un problema muy, muy grave, es decir, ahí se vio en Francia, de alguna manera el caso Dreyfus hizo surgir un antisemitismo muy fuerte, es decir, se le culpaba no por haber sido falsamente, por haber traicionado de alguna manera a Francia, sino que era el judío que había traicionado. Es decir, fue muy potente el antisemitismo que surgió a raíz de esto. Después se siguió más que todo en Europa Occidental, de culpar a los judíos de las crisis económicas que habían, y en Europa Oriental, que era donde vivían la mayoría de los judíos eran los pogromos y mucha hostilidad hacia los judíos. Después tenemos en el siglo XX, tenemos la Revolución Rusa, donde se hablaba del comunismo como una conspiración judía mundial, cuando realmente eran pocos, aunque con mucho nombre, pero pocos los comunistas judíos. Y acá en el siglo XX también hay algo importante que comentar que hasta el día de hoy lo estamos viendo, son los protocolos de los sabios de Sion. Esto surge en Rusia, que hablaba sobre una supuesta reunión secreta de ancianos judíos que tramaban la dominación del mundo mediante el control combinado del capitalismo, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo y la democracia parlamentaria. Es decir, con esto surge algo muy importante que hasta el día de hoy se habla, que es que de alguna manera son la conspiración, ¿sí? La teoría de la conspiración, que se utiliza mucho, en general se ha utilizado mucho en el antisemitismo hasta el día de hoy. Es decir, este eco, los protocolos hizo eco entre los nacionalistas árabes, es decir, empezó a expandir, no se quedó solo en Europa, y estadounidenses. Tenemos el ejemplo de John Ford, que era un gran antisemita en Estados Unidos. Y lo que sucede es que se usa al judío como chivo expiatorio de cualquier situación de crisis. ¿Hay algún problema? El que realmente causa esto es el judío. Y bueno, y tenemos por desgracia en el siglo XX el holocausto. Después, siglo XX y siglo XXI, tenemos más que todo características importantes que son la negación del holocausto, esto es después del 45 que termina la Segunda Guerra Mundial, y comienzan a negar o a minimizar lo que pasó en el Holocausto, en la Shoah. Comienza el antisionismo, esto es más que todo después de la creación del Estado de Israel, que se expande muchísimo y que, bueno, es el tema de alguna manera en nuestra época.
el dominio del mundo, es decir, de nuevo, volvemos a los estereotipos de la teoría de la conspiración, de que el judío controla el mundo y eso es lo que quiere hacer. La deslealtad, es decir, los judíos no estamos hablando más que, no el judío en Israel, sino justamente el judío de la diáspora, que es leal, que es solo leal a Israel, pero no leal al país en el que vive o en el que nació. Y bueno, ser el chivo expiatorio de todos los problemas que suceden en el mundo. Eh, vamos adelante. Ok, ahora quiero un poco hablar sobre los 7 mitos antisemitas y esto tiene que ver, de nuevo, volviendo al tema de lo que son los estereotipos y los prejuicios que se tienen sobre acerca de los judíos. Entonces, por un lado tenemos el deicidio, que ya hablamos de él, que es cuando culpar a los judíos de asesinar a Jesús, que era esto fue muy de moneda corriente en la Edad Media, y lo vemos inclusive aquí traje ilustraciones que nos hablaban sobre este tema. Y ahora, la Iglesia Católica desacreditó la noción del deicidio judío en 1964, en el Concilio Vaticano II. Pero todavía hay grupos hoy que siguen comentando o argumentando que los judíos asesinaron a Jesús. Después tenemos el libelo de sangre, que fue también muy popular en la Edad Media, que significaba asesinar a no judíos, especialmente niños, con el fin de utilizar su sangre para realizar rituales judíos. Miren, aquí vemos un grabado, por ejemplo, en 1493, ¿sí? de Italia, cómo los judíos están haciendo el libelo de sangre a un niño no judío. Los orígenes de este libelo de sangre, o también se llama acusación de asesinato ritual, se remontan a la Edad Media, pero no se quedaron ahí. También, por ejemplo, hubo un caso muy conocido a mitad del siglo XIX en Damasco, que culparon a judíos, desapareció un fraile y culparon a judíos de hasta haber hecho libelos de sangre, es decir, se expandió, no solo se quedó esto en Europa. El poder, el poder, siempre culpan a los judíos de que lo que queremos es atribuirnos hacer una conspiración judía mundial. Es atribuir los males sociales, políticos y económicos a nociones infundadas sobre el poder judío. Es decir, que lo que quiere el judío, los judíos, es apropiarse del mundo y por eso son todos estos males que hay en las sociedades, ¿sí? Tanto a nivel político como económico. De alguna manera, los protocolos de los sabios de Sion, que era una falsificación, realmente lo que hacía era eso, manifestar como que el judío lo que quería era controlar al mundo, ¿sí? Los protocolos de los sabios siones, al final apareció en 1905 en Rusia y contenía 24 protocolos, es un pequeño libro de 60 páginas, que lo que hace es una serie de directrices de cómo los judíos toman control mundial, es decir, el judaísmo toma control mundial. Aquí lo que hice, Vi, nos quedan sí, 5 minutos de la exposición. perfecto, rápidamente. Aquí lo que hice rápidamente es, y agarré internet, puse protocolos de los sabios Sion y me llegó mucho más que esto, pero quería mostrarles de que esto es al día de hoy. Tenemos la deslealtad, sospecha que los judíos solo son leales con sus correligionarios, es decir, que solo es el judío el que importa, el que le importa al mismo judío, ¿no? Entonces, hay desconfianza y eso se ve hoy. La avaricia. Esto es parte de los estereotipos que se tienen de los judíos y va junto con la teoría de la conspiración, ¿no? De que son codiciosos y avaros y lo único que quieren es controlar el mundo y obtener más poder. Negar el holocausto o negar elementos del holocausto, y esto eh, y por último, pero no menos importante, es el antisionismo, ¿sí? Es el antisionismo y las críticas extremas a Israel que se pueden hacer el día de hoy. Esto me es importante porque es Natan Sharansky, que era expresidente de la agencia judía, y él fue refusnik en su época antes de la disolución de la Unión Soviética.
Él habla de las 3 Ds y creo que es muy importante esto porque hoy que estamos tan metidos en lo que es el antisionismo, él habla de lo que es la demonización. Israel siempre se presenta como el malo, es decir, haga lo que haga, va a ser el malo. Sus acciones son criticadas de manera totalmente desproporcionada e incluso hay comparación con la Alemania nazi, es decir, con el ejército de Israel, de defensa de Israel. El doble estándar, es decir, las críticas a Israel son selectivas y claramente injustas, se discrimina a Israel, se ignora por completo el comportamiento de otros países. Y la deslegitimización, se niega por completo el derecho básico de Israel a existir. Es decir, una cosa es criticar lo que hace el gobierno y otra cosa es realmente negar la existencia misma del Estado. Es decir, de alguna manera es así, si se asimilan al medio, son temidos como quinta columna, pero si no, son odiados por cerrarse en sí mismos. Es decir, se haga lo que se haga, realmente son los malos de la película, por así decirlo. Los judíos fueron hostilizados en sociedades tanto paganas, religiosas o seculares, es decir, de nuevo, las expresiones se dieron en todos lados. Conspiran para controlar el mundo, dominan la banca mundial, eso es lo que dicen, acusados por los nacionalistas de ser comunistas y los comunistas por ser capitalistas. Finalmente, realmente no hay odio más antiguo, más generalizado, más permanente, profundo, obsesivo, peligroso, es decir, es endémico. La judeofobia es algo que no termina, a veces a lo mejor se apaga un poco, pero realmente siempre está, porque para el judeófobo, los judíos no son un enemigo, sí son el enemigo, es decir, no importa lo que hagamos, somos el enemigo. Y finalmente quiero terminar con la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance, que es la que se está intentando para poder uniformar la definición de antisemitismo, de que muchos estados o muchas instituciones la adapten, que dice así: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que pueden expresarse como odio hacia los judíos. Expresiones verbales y físicas de antisemitismo dirigidas contra individuos, tanto judíos como no judíos, o contra sus propiedades, o contra instituciones de la comunidad y lugares religiosos. Es decir, de alguna manera se está detallando qué se define o cómo se expresa el antisemitismo. Bueno, y finalmente, como soy parte de la Liga Antifamación, es importante que sepamos que el conocimiento es poder y creo que el grupo del proyecto de Bridge lo está logrando y porque vio que hay un hueco que realmente es importante de llenar. Así que con esto terminamos, ¿sí? No, Así. no terminamos. Ahora viene la parte No, de, terminamos, sí, tienes razón, termino yo de hablar. viene la parte de que debatamos, dialoguemos. A ver, podemos parar de compartir Dejo de pantalla. compartir, ahí Por está. ahí. Bueno, primero muchas gracias, Debbie, porque Por además, de favor. vuelta, Debbie está en la hora de las super brujas allá en Israel. Me anoté algunas cosas y después vayan pensando las preguntas que tienen cada uno de ustedes, porque esto, como lo decíamos en el video, que después lo podemos volver a pasar, alguien me pidió, lo que quiere Bridge es que nos conectemos, hablemos, dialoguemos y podamos hacer después. Entonces necesitamos de las voces de cada una de las personas que están y no tiene que ser una conversación. Por eso la idea de los 3 ciclos es una presentación relativamente breve. Para que se den una idea, estamos personas de 14 países distintos con formaciones diferentes, entonces también a alguno alguna cosa le parecerá nueva y a otro alguna cosa le puede parecer muy obvia. Pero bueno, tengo para recomendar 2 libros que me parece que acompañan lo que presentó Debbie. Uno que es La memoria de Abraham de Mare Kalter, que habla de todas las migraciones que fue teniendo el pueblo judío y cómo se fue imbrincando cada una de esas migraciones con los distintos antisemitismos en los lugares, dónde se les abrían las puertas, dónde se les cerraban, y ese libro termina en la Shoah y en ese recorrido más ashkenazí, si se quiere. Y del lado sefaradí, me parece interesante La gesta del marrano de Marcos Aguinis, que después es un escritor que tiene otro recorrido, pero que cuenta las migraciones relacionadas con la Inquisición. Entonces me parece que para entender esta primera parte
que presentó Debbie, darle más volumen cada uno por su cuenta y después en donde ustedes puedan ir divulgando, esos dos libros sirven. Después, por otro lado, sobre el caso Dreyfus, que es muy relevante porque el caso Dreyfus tiene asociada una movida de intelectuales que se llama J'accuse o Je accuse o Yo acuso, no sé bien cómo se diría en francés, que tiene algo que ver con lo que está empezando a pasar en algunos países de Europa como Francia, donde hace un par de días los intelectuales de izquierda judíos empezaron a reclamar algún tipo de intervención de esos pensadores respecto al antisemitismo. Entonces, como alguna persona había de Inglaterra y España, me parece que también ahí hay una cosa interesante para retomar. Después, para quienes están en Argentina, el mito que corre respecto a los protocolos de Sabio de Sion es el Plan Andinia, que es más o menos la misma historia, pero anclada en la Patagonia. Y las dos tienen una parte muy ridícula, que es pensar que los judíos nos podemos de acuerdo para juntarnos todos, cuando es tan difícil encontrarse para Rosh Hashanah, que imagínense si va a ser fácil hacer una mega reunión. Pero bueno, esas dos cosas están circulando, el plan Andinia circula mucho en recorridos políticos, me consta, lo vi, y es una cosa que estaría bueno conocer para saber cómo combatirla. Respecto a la lealtad, también, por ejemplo, sobre Argentina, creo que poca gente sabe, ahora se acerca el aniversario de la Guerra de Malvinas, poca gente sabe que hubo combatientes civiles y rabinos involucrados en Malvinas. Hay un libro sobre eso de Hernán Dobry que también pueden ir a buscar. Sobre negacionismo específicamente respecto de la Shoah y de la actualidad, vamos a recuperarlo en la tercera clase cuando hablamos de qué podemos hacer. Entonces, más allá de que después Debbie en la segunda clase nos va a hablar de cómo se vuelca todo esto en América Latina, acuérdense que tenemos una tercera clase práctica para salir a ver qué podemos hacer sobre esto. Y para cerrar mi partecita y abrir a que ustedes hablen, habíamos dejado de hablar de antisemitismo porque estábamos todos, todas, todes involucrados en una ilusión de igualdad que nos hacía parecer que estábamos en un mundo donde todo funcionaba dentro de una lógica. El 7 de octubre nos puso en otro mapa y entonces frente a eso hacemos lo que podemos y son bienvenidas todas las ideas. Así que voy a ver si logro hacer que todos podamos hablar. Mira, yo estuve leyendo por mientras el Ah, chat. perfecto. Vamos Y por ahí entonces, entonces, vamos por el chat. sí, lo que sí te están pidiendo es que escribas las recomendaciones de los libros que diste. Yo Sí, puse el de Marcos Aguinis. ahora Debbie habla y yo pongo todo lo demás. Miren, ahí había una pregunta sobre los usureros, sobre la usura. La usura, ¿qué pasa? Y como realmente Liora dijo en su intervención, era una profesión, si así lo queremos decir, de algo que tuvieron que dedicarse los judíos porque los católicos lo prohibían para los mismos católicos. Entonces los judíos que tampoco tenían ninguna intención de hacerlo, tuvieron que hacerlo porque era muy limitada las posibilidades de alguna manera de trabajo que tenían, por ejemplo, no, la mayoría de los países en Europa no podían tener tierras, no podían ser, entonces te tuvieron que dedicar a eso. Y bueno, realmente al final pasa a ser un trabajo incómodo porque son recaudadores de impuestos, y son, entonces desde ahí parte este prejuicio del avaro, de la codicia, y bueno, lo vemos también muy claro en el Mercader de Venecia, ¿sí? De Shakespeare, con el personaje judío. Ahora, alguien puso, si hay solución para el antisemitismo, no. Sí, sí, yo creo que es algo imposible, ojalá lo hubiera, y como acabas de mencionarle ahora, que hemos tenido épocas de mayor antisemitismo, de menor antisemitismo, y también depende mucho el lugar en que nos encontremos, es decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, yo creo que nadie de los judíos americanos se imaginó que fuera a potenciarse tanto el antisemitismo. Entonces, no, es imposible, es decir, imposible soñar de que el antisemitismo no va a existir. Yo creo que sería bastante ingenuo de nuestra parte pensar así.
Y alguien puso si hay que hablar bien de Israel o de los judíos. Miren, yo creo que lo más importante, vuelvo al tema del conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando, porque realmente lo que más nos perjudica son las fake news, las mentiras que se están dando. Entonces, la única manera que nosotros podemos debatir es con argumentos reales lo que está pasando. Es decir, por eso también es importante a veces tener todo background de qué es, de dónde viene el antisemitismo y los mitos del antisemitismo. Así que no sé si hay alguna otra pregunta o... Bien, no, una cosa que aclaro, ahí alguien me acaba de pasar, alguien no, Yami, que es una, o sea, yo creo que todos ustedes puede ser que tengan mi WhatsApp, si no es así, tienen mi mail. Yami es la persona que estuvo diseñando conmigo las distintas piezas de acción que hicimos para pedir por los secuestrados desde el 7 de octubre. Tienen digital el libro de Mare Kalter, por si alguien lo quiere para pedirlo, el de la memoria de Abraham. Eh, Creo que hay una cosa, y voy a abrir para que puedan hablar porque a mí me interesa que escuchemos sus voces también. Hay una cosa que es muy importante, también podemos, perfecto, excelente, Dani. El rabino Marshall Mayer es el que le pone el nombre al Nunca Más, que es el libro que recopila todas las violaciones a los derechos humanos realizadas durante la dictadura en Argentina. O sea, es un judío el que trae de la lucha la Shoah, el Nunca Más, que es el grito, lo trae a el grito porque justamente no se puede combatir el antisemitismo sin combatir cualquier tipo de discriminación. Pero hay ahí un debate muy interesante que tal vez lo podemos retomar en otro momento, que es, bueno, todo ese trabajo que hicimos para luchar contra el antisemitismo y la discriminación, Dani, vos sabés a qué me dediqué los últimos años, el 7 de octubre hizo mucho ruido, entonces ahí hay otra reflexión. Lo que tiene de interesante este tiempo, si le queremos ver el lado bueno, es muy difícil hablar mientras trato de sacar los muteados, pero lo que tiene interesante este tiempo es que nos pone tan de frente el burbujeo antisemita que lo vemos, no podemos no verlo. Ahora, con más herramientas, nos parece que es más fácil, primero identificarlo, para también no sobre reaccionar, porque no es que todo es, no es que si a mí no me atienden en el médico es antisemitismo y escuché que hay gente que más o menos dice cosas así. Entonces, ni ponerle de más ni ponerle de menos al antisemitismo, poder identificarlo, ver en qué línea de antisemitismo está cada cosa. Eh, y entonces sobre eso poder pensar cómo reaccionar. Me voy a callar y me voy a dedicar a ver cómo hago para que todos puedan hablar. Ok, yo sigo entonces, por mientras vi otra pregunta. Dice, ¿por qué la obsesión es hacia los judíos? Algo así, ¿no? Hacia los judíos y no a otro grupo en especial. Es decir, ¿por qué especialmente hacia los judíos? Miren, el judío siempre fue lo que se llamó el extranjero, siempre fue el extranjero por naturaleza, es decir, el otro, la otredad, la alteridad, el diferente. No solo el diferente, sino el que siempre quiso ser diferente, porque el judío desde que, que está dentro de otros pueblos no se ha querido asimilar. Es decir, que hubo asimilación, siempre ha habido asimilación, pero siempre hubo un grupo de judíos que quiso guardar la esencia del judaísmo y eso hacia los grupos que lo rodeaban a veces no era bien visto. Y también siempre se usa como, es un grupo que se usa como chivo expiatorio cuando hay algún problema en la sociedad, es decir, quiénes son los culpables, es decir, pasó con la Alemania nazi, pasó incluso para que lo veamos mucho más en nuestra época el coronavirus. Que también hubo una teoría de la conspiración de que fueron los judíos los que conspiraron y trajeron el coronavirus. Y así podemos seguir dando varios ejemplos, ¿sí? Pero se usa como chivo expiatorio para los problemas del mundo. Y de nuevo repito, de que en Estados Unidos, que el judío se consideraba así, integrado a la sociedad, ser parte del americano, es decir, ellos son American Jew, como nosotros decimos primero somos judíos, es decir, somos judeo algo.
realmente les llamó muchísimo la atención cómo fueron golpeados de alguna manera con el antisemitismo, especialmente desde el 7/10. Bien, a partir de ahora cada uno se puede Eso. desmutear. Brenda Steinberg tiene la mano levantada primero. Hola, bueno, primero Debbie, muchas gracias por tu tiempo y nada, creo que hablo en nombre de todas, bueno, que estás, perdón, de todes, no, no me olvido que hay también hombres. Nada, agradecerle tanto a vos como a Liora por este espacio, es la primera vez que participo en un espacio así, creo, perdón que me tomo 2 segunditos, pero nada, el 7 de octubre removió muchas cosas en mi judaísmo, que nada, que necesito alzar la voz. Próximamente voy a estar como conductora en un programa de fútbol en Radio High, entonces también esto me suma muchísimo para poder alzar más voces. Y dicho esto, preguntarte a vos, Debbie, bueno, entendiendo que estás en Israel, ¿cómo vivís el tema del antisemitismo mundial en, digamos, como la cuna del judaísmo? Yo creo que el judaísmo está donde estamos cada uno de nosotros, pero bueno, la realidad es que nuestro pueblo es allá en Israel. ¿Y cómo lo vivís vos? ¿Y cómo es esa lucha estando allá? Ok, bueno, mira, te agradezco la pregunta porque es muy interesante porque realmente es otra visión. Es decir, se puede hablar poco de lo que sería el antisemitismo clásico que todos nosotros conocemos en la diáspora, pero al final lo que pasó el 7 de octubre fue antisemitismo puro. Es decir, solo que al final, como decían, desde la Shoah no había pasado algo de esa, creo que ni siquiera la AMIA llegó a esos niveles, ¿cierto? Entonces, eso para mí claro, no se habla de antisemitismo, se habla de un acto terrorista, lo cual fue cierto, pero al final fue antisemitismo puro, porque si nosotros hablamos de antisemitismo como odio al judío y no odio al israelí, sino es odio al judío, porque ellos, en este caso Hamas, el grupo terrorista Hamas, es odio al judío. Es decir, y nosotros somos israelíes judíos que vivimos acá y ellos tampoco en ese momento hicieron ninguna separación quien no era judío que habían. Entonces, al final, el ataque mayor antisemita lo sufrimos acá, pero realmente nadie creo que se esperó que hubiera ese potencial de antisemitismo en el mundo, llamándolo también antisionismo, que unos pueden decir que no es lo mismo, para mí antisemitismo, antisionismo es lo mismo en el momento que no me permiten a mí, ¿sí? Es decir, a mí como judía tener un Estado, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo ese derecho? ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, es interesante también no vivimos el antisemitismo, como digo, clásico, como ustedes lo viven en la diáspora, pero por ejemplo, con el ADL lo que hacemos es ir a los colegios. ¿Por qué a los colegios? Porque los jóvenes son los que, aunque parezca un poco extraño, son los que más resienten el antisemitismo. ¿Por qué? Porque juegan, ellos tienen juegos, son los que están más en línea, ¿cierto? Es decir, y al final hoy el antisemitismo se da mucho en línea, es decir, en las redes sociales. Son los que usan TikTok, con los que usan Instagram, Telegram, y los que hacen juegos. Y los juegos son, los juegos Play y todos, PlayStation son, ¿sí? Son con gente de todo el mundo. Y ya les ha sucedido, ponen la bandera de Israel o dicen, ¿de dónde eres Israel? Y bueno, Free Palestine, ¿no? Es decir, De entonces, de hecho, alguna manera, hay un juego que se llama Roblox, donde se sí. organizan marchas pro-palestinas. Son Ah, como muñequitos que se reúnen en distintas salas y ya hace años que se organizan ahí. miren, se dan cuenta que al final están haciendo lo mismo que los nazis, porque los nazis hicieron un juego que era que había que matar judíos. Entonces, pero te digo, aquí lo que sentimos nos sentimos, sí, es cierto, como israelíes, pero israelíes judíos, pero al final nos odian tanto acá como allá. Es decir, y realmente creo que tanto aquí en Israel como en la diáspora estamos pasando un mal momento como judíos. Debbie, Gracias, acá hay Debbie. también una pregunta ¿Sí? de si podés compartir la presentación, si me la Ah, o sea, si estás de acuerdo, me la pasás, sí, yo la paso a la gente. con mucho gusto, claro. Y ahí tenemos varios libros también que ya estuvimos pasando. Si alguien más los quiere, yo dejé por ahí mi celular y se los paso.
no es Claro tan que sí. legal. Es más, si quieres voy a poner también mi correo, para quien quiera escribir con mucho gusto sí, Para respetar el tiempo que habíamos dicho de que el primer encuentro y el segundo duraran 1 hora, el tercero la idea es que dure 1 hora y media para que podamos, como vamos a hablar de cosas más prácticas, que se pueda intercambiar, pero no sé si alguien más quiere hablar, siéntanse recontra libres también de decir si les está pasando algo de esto. Estamos haciendo una especie de comunidad virtual este ratito que estamos juntos y la idea es que nos sintamos un poquito menos solos. No veo la manito para levantar, pero bueno, tengo el Ay, micrófono abierto. Miriam, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, al fin pude entrar, tenía un lío para entrar por el Zoom. Bueno, voy a ser más o menos breve. Soy Miriam, estoy en provincia de Buenos Aires, viví muchos años en Mendoza y como algunas compañeras de un grupo de feministas saben, me crié como fuera de la comunidad, entraba y salía, no fui al shule, iba al shul con mi tío, o sea, iba a las fiestas, la mitad de mi familia es sefaradí, tengo una familia sefaradí, ladina y ashkenazí, ¿no? Mi práctica es ashkenazí. Y bueno, y yo siempre, nunca dejé de lado el antisemitismo. O sea, siempre tuve muy claro que el antisemitismo estaba. Jamás pensé en que nos fueran a mirar con buena cara, nunca. Ese matrimonio mixto, o sea, la gente como no, como contada los dedos, mis hijas se identifican como judías, están criadas como judías. El hecho de vivir fuera de la comunidad, digamos, de alguna manera, institucionalmente, hizo que yo me enfrentara todos los días con este tipo de realidades, como, bueno, los judíos mataron a Dios, los chicos no jugaban conmigo en la escuela, bla, bla, bla. De grande esto fue, obviamente, acrecentándose. Después hay otros ámbitos, qué sé yo, estudié en el conservatorio, ahí éramos, no te digo mayoría, pero una gran cantidad, en Capital Federal era otra cosa, en provincia. Y después con el tiempo me fui a vivir a Mendoza, y en Mendoza la comunidad es muy, muy chiquita, quise colaborar en el Cultural Israelita. El Cultural Israelita de Mendoza es un lugar donde la presencia nuestra como colectividad es prácticamente nula, deben quedar 2 o 3 personas que llevan adelante nuestra identidad, o sea, es una identidad que se va borrando con el tiempo, fue muy difícil estar ahí. Y ahora menciono lo de Mendoza porque hay un tema que sí me parece que requiere un análisis muy grande, que es la falta de separación. Para mí me parece que un buen camino es como separar las cosas. Ahora están con el tema de Mekorot. Bueno, pero Israel y Mekorot se vienen a llevar el agua. A ver, si están desarrollando un sistema para desalinizar el agua, que la tienen ahí a 5 minutos, ¿qué tienen que venir a hacer acá en el medio de los Andes? ¿Entendés? Donde hay sequía, donde si no hay nevada no hay agua. O sea, es loquísimo todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como para ver cuáles son los negociados con el gobierno, que por ahí no son del todo limpios, ni del todo claros, ni a mí tampoco me convencen, bla. Pero por otro, ¿viste? Este tipo de cosas. No, está bien. Lo que sí, una cosa, la clase de hoy también era sobre antisemitismo general. Hay gente de muchos países, como tratemos de hacer las intervenciones Yo un entre poco más tarde. breves. No, es que yo sé que aparte uno tiene mucha necesidad de hablar de muchos temas cruzados, te entiendo perfecto. No, está bien. Solo dejo el título para quienes no saben. Mekorot es una empresa israelí que está haciendo cuestiones hídricas acá en Argentina, entonces se la asocia con el tema del Plan Andinia, como otras iniciativas también. En Mendoza es una provincia que como antecedente tienen su plaza principal. De un lado hay una calle que está en el medio, que de un lado está como una cosa de la Embajada de Israel y del otro lado está una cosa de los países árabes o judío, musulmán, una menorá y una cosa. Entonces, yo le cuelgo cintitas como, amarillas cuando voy. claro, entonces hay como, es una provincia que tiene capas de temas. Sí, no, y una presencia muy grande. Mira, Sigue el punto, y aparte, bueno, perdona, soy el autista, así punto, que dale así porque sigue después Alisa y después de Alisa sigue no, Raquel, que actívense directo. el punto mío es poder tener mucha información para poder separar. ¿Entendés? Como decir, bueno, el negociado no te convence, pero ¿qué tiene que ver? No se van a venir a tomar, o sea, separar lo que es el libelo de sangre, que es lo mismo, chuparse el agua, robarle las cosas a la gente, que eso,
como esta cuestión de separar, ¿viste? Porque es cierto lo que vos decís, me quedé pensando en lo que vos dijiste, eso, no todo es antisemitismo, no con todo el mundo es igual, venía por ahí la cosa, perdón si le di. No, no, está bien. Hay un libro que es relativamente reciente, entonces tiene como cierta pata del 7 de octubre, que es El canario en la mina de Lo tengo. Cecilia Denot, que también puede servir. Ella tiene una línea editorial de todas formas y hay otras líneas editoriales también. Alisa seguro ahora va a hacer una intervención al respecto. Todo tuyo. Lo tengo y lo regalo. Lo he regalado como 10. No, Gracias. ¿podés repetirlo como línea editorial? No. Lo que quería decir un poco a partir de lo que dijo Debbie, de la continuidad, ¿no es cierto?, del antisemitismo, es lo irracional. Una de las grandes dificultades, más allá de, por supuesto, que reconozco que tenemos que saber, ¿no es cierto?, ante todo el conocimiento para poder hablar y constatar con el otro, pero hay un ingrediente de irracionalidad muy grande en el antisemita. No es decir, ya lo había planteado Sartre, ¿no es cierto?, en su momento, pero es así. Es decir, no hay argumentación, hay solo odio. Entonces, en la discusión o en el debate con alguien que solo odia, es difícil hacerle entender argumento. Entonces estamos frente a esa gran dificultad, ¿no es cierto?, de cómo poder hablar o conversar con un otro que está instalado en el odio, ¿no? Y me parece esto como una cosa muy importante, ¿no es cierto?, para ver si tenemos esa última clase, digamos, justamente esos elementos para saber qué hacer, ¿no es Muy cierto? bien. No le vamos a pedir a este curso de 3 horas que haga todo lo que hay para hacer, pero sí pienso yo puede ser el inicio porque a diferencia de otros momentos, no nos escondimos. El 7 de octubre mismo ya estábamos organizándonos, viendo qué hacer, saliendo a combatir, tenemos las redes también, entonces somos menos, somos pocos, hay una conversación, somos diferentes las formas que tenemos de pensar, también la geopolítica, los discursos son distintos, pero a mí me interesa, y no solo con este curso, sino de acá en adelante, esto, que si vos, Alisa, o cualquiera de ustedes detecta, bueno, sabés que yo no sé cómo reportar una publicación en Instagram, me avisan, armamos el instructivo, no sé cómo hacer, no sé qué, bueno, y vamos preparándonos para poder tener más herramientas para decir nuestra mirada de las cosas sobre este tema y cualquier otro, porque aprender a usar las redes como una escena pública donde nuestra voz cobre valor es algo que me parece que hoy por hoy es una herramienta que sería una pena no usar. Entonces, ayúdennos a detectar, porque yo desde mi pequeño lugar veo X cosas, cada uno de ustedes se da cuenta de Sí, cosas Leora, y distintas. quiero agregar algo a eso. Un poco, cierren por favor quien no está hablando, cierre por favor sus... algo que agregar a lo que Alisa dijiste, muchas gracias, de la irracionalidad. Tiene que ver mucho con, a veces realmente tenemos que tener nosotros nuestro propio criterio de a quién realmente debatir y quién no. Es tan la irracionalidad a veces que no vale la pena ni siquiera molestarse, por así decirlo. Es decir, es difícil esto, porque realmente es un ataque contra nosotros, ¿no? Como individuo, como pueblo, pero a veces está la irracionalidad del otro. No estoy hablando de ignorancia, porque la ignorancia todos sabemos que la podemos evitar y la podemos evadir, pero la irracionalidad a veces es tal que esa es la que más difícil es inclusive de contradecir de alguna manera. Entonces, entonces tenemos que usar, a veces no nos tenemos que gastar ni siquiera, pero eso, esto para es mucho saber con lo que tú estás diciendo, Leora, de cómo saber a quién denunciar y a quién no vale la pena denunciar. por eso, para saber qué batalla dar y cuál no, hay que Exactamente, formarse e informarse. Le toca a así está, Raquel y después a Meital. cómo no. Gracias. Gusto de verte por aquí, Liora. Y Debbie, muchas gracias por tu respuesta anterior. Tengo otra pregunta. Es como de esas preguntas que uno se hace bueno, como existenciales. Pero fíjate, ¿cómo es posible con un holocausto a cuesta que todos estos años de
de trabajo, de museos, de tanta información, de tantos testimonios, ¿cómo no pesó ni siquiera un poquito para que de repente viéramos ahora este despertar tan fuerte a partir del 7 de octubre del antisemitismo? Es decir, ¿cómo no caló nada de 6 millones de personas que murieron? ¿Y cómo no lo conectan ni siquiera y sienten como que eso es otra cosa, es otro tema? Como eso, como que es un tema occidental y esto ya es de Medio Oriente. Eso no lo entiendo, no le logro dar explicación y me gustaría escuchar tu opinión. Mira, yo creo que no hay explicación, pero no solo eso, sino que algo que se habló cuando hablamos más que todo de antisionismo es el doble estándar del mundo hacia Israel. Y ese doble estándar, es decir, mira lo que está pasando en estos momentos en Siria, ¿sí? Alguien levantó la voz por Siria, alguien levantó la voz por Darfur, alguien levantó por los países, es decir, por Ucrania. Todos nos asustamos el primer mes con la guerra de Ucrania y Rusia y después nos olvidamos. Bueno, ya ni que hablar de las mujeres, de lo que pasa en México con la desaparición de las mujeres. Es decir, y estoy dando ejemplos de no judíos, pero si el que mata o el que muere no es judío, es como si no fuera importante. Hasta en eso somos chivo expiatorio. Entonces tienes razón, nosotros hemos hecho lo posible por educar al mundo y al mundo, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? Del nunca más, el famoso nunca más. ¿Me explico? Pero realmente Bueno, no. hay una movida que ustedes no tienen por qué saberla, pero se las cuento y después le toca a Meital, que es que hay como una conversación subterránea con muchos de los influencers donde vamos estando atentos a estos temas y o sea, las personas que más o menos tenemos el mapa de los derechos humanos en la cabeza, vamos avisando que secuestraron un tren en Pakistán, que en el Congo hay violaciones a los derechos humanos, las masacres en Siria. Entonces, porque mi postura es que la conversación es la misma. Cualquier persona que piense que otra persona no tiene derecho a existir está del lado contrario. Pero bueno, todo eso hay que construirlo también. Mientras uno pide que Itán vuelva a casa y todos los demás. Entonces, bueno, tampoco no podemos todo, pero me parece que ya estar acá a esta hora de la noche, cada uno en su lugar, manteniendo una conversación, un grupo bastante estable, y bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo y vamos haciendo una comunidad del hacer que me parece que es lo mejor, que saber que nos tenemos, que uno no está solo, que si vas a tener un problema en tu trabajo tenés el grupo al que le vas a avisar y te van a salir a apoyar, porque hay casos de antisemitismo en primera persona, los hay. Metal. Ay, yo lamento que, bueno, voy a echar un poco más de pesimismo, pero bueno, creo que tenemos que hacer hincapié en algo que es fáctico, que es los números. La ADL hace poco hizo un relevamiento de cuánto antisemitismo hay en el mundo y se calcula que el 50% del mundo es antisemita, por lo cual tenemos nosotros, que somos 15 millones de personas, contra 4.000 millones de personas. O sea que vamos perdiendo y vamos a ir perdiendo por el resto de nuestras vidas. Y yo no soy de la idea de que el antisemitismo desapareció por un tiempo. No, no. Después del Holocausto quedaba mal decir que uno era antisemita, no porque la gente tuviera vergüenza de lo que pasó, sino porque quedaba mal, punto, porque por un tiempo quedaba mal. Los antisemitas no murieron, no se escondieron, solamente estaban callados hasta que otro hecho les diera la suerte de volver a salir. Creo que tenemos que pensar estrategias, esta como acabas de decir, más marketineras, mucho más ruidosas, porque nos ganan el número, nos ganan en todo lo que dicen, porque si nosotros fuéramos los dueños de los medios, nos está yendo para el lado de los tomates, la verdad, porque los medios, los influencers, todo están en contra nuestra. Así que para la última clase, yo quisiera pensar estrategias que numéricamente sean más fuertes
porque por más que no nos escondamos, por más que estemos peleando, siempre vamos a ser los menos, como pasó en la Shoah, cuando Mordejai Anilevich agarró las armas, eran los menos, eran los jóvenes que podían, y nosotros vamos a ser los menos también. Así que bueno, eso, pido Yo perdón por el en pesimismo, algunas, pero bueno. no, al contrario, es parte de lo que vivimos. Yo sí, ¿te parece, Debbie, como cerramos con esta respuesta y nos volvemos a ver el miércoles que viene, pero ya con más preguntas y más conversación? Yo en algún punto desacuerdo con vos por un optimismo voluntario, ¿no? Porque, o sea, está impostado, pero es algo que también José recién dijo en el chat, que son las cámaras de eco. El algoritmo te va haciendo ver lo mismo que vos ves y te vas encerrando en una conversación que es casi un gueto. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Te parece que solo los tuyos te apoyan, que solo los otros están en contra, etcétera? Bueno, en el medio, en la ancha avenida del medio, hay mucha gente que ni toma postura porque no le importa o por lo que sea, o porque no se informó, o porque ni se enteró, porque en su cámara de eco se está hablando de otra cosa, del partido de fútbol. Digo, en este momento en Argentina hay un cacerolazo por una represión a los jubilados. Entonces, y nosotros estamos acá hablando de nuestra cámara de eco. Entonces, ¿qué es lo que veo yo desde mi humilde lugar? Que no todo el mundo nos odia, que tenemos actores estratégicos en lugares importantes. Bueno, yo dije mi voluntario optimismo. Yo avisé que estoy fingiendo demencia, pero ni a todos les importamos, ni todos nos odian. Y entonces en eso, el otro día veía un video muy interesante que dice que la queja funciona en el cerebro generando el mismo placer que un chocolate. Entonces, bueno, la propuesta de Bridge es salir del chocolate y pasar a la acción con información, con datos, con todo lo que necesitemos para cambiar lo que podamos desde nuestro lugar. El grupo de WhatsApp familiar también tiene gente que está pensando diferente que nosotros, ¿verdad? Ese primo, ese tío que tuvo otro recorrido, ¿no? Bueno. Roberto y cierra Debbie para no pasarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Roberto de México. Estoy viendo el caso este del muchacho en Estados Unidos que acaban de aprender, un muchacho sirio de la Universidad de Columbia, que era supuestamente estudiante, pero era el que estaba organizando todos los campamentos afuera de la universidad y que no dejaba entrar a los estudiantes judíos, y que este chico pertenece a una organización pro Hamas, pro terrorista, que en los folletos que ya se han visto los folletos y la organización a la que pertenece, es una organización peligrosa, francamente anarquista, proterrorista, solicitando una repetición del 7 de octubre en Estados Unidos, enfrentarse a la policía, hacer revueltas como en Bangladesh, haciendo pedidos a los terroristas internacionales. Roberto, ¿cuál es ¿Sí? tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Ya sabemos eso. Dinos No, no cuál es es tu pregunta pregunta, o tu es duda, porque nos no, estás ni contando algo que duda. todos sabemos. Ah, bueno, entonces es por si no sabían. Bueno, estoy viendo ahorita que un juez acaba de extender la prohibición para que para que no lo deporten a este muchacho, y las marchas han sido enormes, ¿no? Defendiéndolo y todo. Pues es una prueba del antisemitismo tan grande que hay, ¿no? Porque pese a las evidencias que hay contra él, casi toda la sociedad lo está apoyando. Sí, sí, totalmente. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto y es de alguna manera lo que estamos tratando aquí de evitar, ¿no? No vamos a poder evitar ni el antisemitismo, pero por lo menos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para poder
Sí, yo Voy nada a ser más me muy llama la Liora, vivir en atención un mundo feliz o en un mundo mejor, más la cantidad de gente sí, que lo sí, sí. Bueno, apoya, ¿no? Siendo en un el mundo, criminal. en el mundo feliz de Liora tenemos acá en esta conversación a Debbie, que es una genia, que gracias por el horario. La Muchas tenemos gracias. a Lisa, que es una de nuestras sabias. Totalmente. Tenemos a Sisi Emperatriz, que no la vieron porque está de Canuto, pero para que vean cuán transversal verdaderamente es esto, tenemos a José, tenemos gente de Venezuela. Así que bueno, si les parece, vuelvo a poner el video que algunos me pidieron que lo Muchísimas pusieran. Nos gracias. volvemos a encontrar el miércoles que viene, nos quedamos pensando, nos pueden mandar por mail las cosas que les parezcan. Y bueno, esperamos que les haya servido y les agradecemos mucho que estén formando parte de esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, no, gracias a usted por la oportunidad. Bien. Y Liora aprendió a usar el Zoom, sépanlo. No, ponlo desde el principio. Pongo al principio. Sí, Ahí. sí. ¿Se ve bien? No, sí, Sí. sí, pero sí, ponlo desde el principio que se paró de reproducir. Perfecto, lo pongo. No, No, Lío, se no, ve no está pasando congelado. nada. Está. Bueno, Bueno, lo que hacemos es que se los mando por mail cuando les recuerde que nos vemos el miércoles que viene. Escriban, pregunten, háganse preguntas y háganos preguntas y vamos a tratar de que esto sea lo más útil posible y les agradecemos mucho. no, Liora, muchas y gracias nos a todos. mandás Y también Hag Sameach. Hag Purim Sameach. Sameach. Purim Gracias. Sameach. Tenemos solo buenas noticias. Amén. Amén. Chao.